Buen día, ¿cómo están? En esta mañana quiero leer con ustedes la palabra de Dios, San Juan capítulo 21, el último capítulo. Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te iba a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a orar para
meditar brevemente en este capítulo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos leer tu palabra. Y en esta hora en que vamos a meditar en ella, queremos escuchar tu voz. Queremos que nos enseñes. Queremos creer y queremos vivir tu palabra que hace tanto bien a cada uno de nosotros. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, amigos, hermanos, en esta mañana vamos a ver acá un pasaje en donde Cristo aparece, dice la palabra de Dios, se manifiesta por tercera vez a sus discípulos. El Cristo resucitado se manifiesta. Y esta palabra se manifiesta se va a repetir 3 veces. Y otra traducción sencillamente habla de manifestar como aparecer. En el guaraní se traduce Oyehesauká. Y Jesús nunca realmente jugó a la escondida. Cuando tenía que aparecer, siempre estaba ahí. En Getsemaní, cuando vinieron para prenderle sus perseguidores, él se adelantó y le dice: como un ladrón salisteis con espada y palos, cada día estaba con vosotros enseñando y no me prendisteis. La palabra entonces aparece de manifestarse. El Señor quería mostrarse, quería aparecer nuevamente y por última vez a sus discípulos. Acá habla de 7 de ellos, 4 no estaban ahí. Simón toma la iniciativa en este pasaje, diciendo: vamos a pescar. Y los otros se acoplaron sencillamente a lo que Simón quería. Ahora, ¿volvería Pedro, Jacobo, Juan en lo mismo, en lo que sabían hacer, en lo que hacían siempre? ¿Pescar? Bueno, intentaron por lo menos pescar. Y dice el versículo 3, aquella noche no pescaron nada. Es una lección hermosa, mis queridos hermanos y amigos, que es para nosotros y para todos, que no hay éxito. Inútiles son los esfuerzos, aparte de la ayuda del Señor, de Dios. El Señor Jesucristo había dicho una vez a estos mismos discípulos, Juan 15, 4 y 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Está hablando el Señor en el contexto de pescar almas. Sin mí, nada podéis hacer. En el versículo 4 dice, se presentó Jesús en la playa. ¿Dónde en la playa? Cerca de donde estaban ellos, para decirles estas palabras. Hijitos, versículo 5, ¿tenéis algo de comer? El Señor sabía que esa noche no pescaron nada. Pero la respuesta quería escuchar de la voz de ellos. Y la respuesta en el versículo 5 respondieron, dice, no. Y le dijo Jesús, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y pescaréis. El Señor tenía un perfecto conocimiento dónde estaban los peces, dónde se encontraban los peces en ese lago, en ese mar. Y otra lección, mis queridos amigos y hermanos, que se deja ver en este versículo. Si el Señor dirige, si el Señor está en el servicio, no hay redes vacías. Sabe perfectamente el Señor dónde hay almas listas para escuchar y para recibir la palabra del Señor. Él quiere guiarnos siempre si le dejamos. Versículo 7.
Juan fue el primero en reconocer quién estaba ahí. Es el Señor. Ojalá tuviéramos toda esa gracia de Juan de reconocer que Dios está ahí cerca de nosotros y nos habla y quiere estar en comunión con nosotros. Pedro reaccionó inmediatamente, después los otros, pero primero fue Juan el que visualizó, el que percibió que era el Señor mismo. Versículo 9. El Salvador tenía ya listo el desayuno, bien calentitos, esperando a sus amigos. En una oportunidad el Señor dijo: ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino amigos. Juan 15:15. El Señor acá no esperó que ellos trajesen la comida. Él es nuestro sustentador. Él tiene siempre la provisión para nosotros. Él es el dueño de todas las cosas que nosotros precisamos. Fuera de Él vamos a encontrar miseria como el testimonio del Hijo Pródigo. Vamos un poco más adelante. Versículo 11. La red llena de grandes peces. La pesca exitosa de ellos era sencillamente porque escucharon y obedecieron al Señor. Y qué interesante, dice la palabra de Dios, es que la red no se rompió. Nadie puede salirse de la red del Señor. Versículo 12. Venid y comed. Se escuchaba decir al Señor. Ahora estaba ahí los discípulos mirando, escuchando, y nadie hablaba con el Señor. Quizás Pedro, mirando las brasas ahí, se recuerda aquella noche cuando negó al Señor. Los otros discípulos mirando aquella maravillosa noche de solemnidad. Allí estaba Él, el Señor Jesucristo resucitado, el Cristo resucitado. El capítulo 14 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Iba a ser la última vez en la playa, en el lago de Galilea, por lo menos lo que Juan registra en su evangelio. Así entonces vemos esta primera parte cuando el Señor se manifiesta a sus discípulos, para mirar la segunda parte que nos habla: el Cristo resucitado restaura a Pedro. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: recién cuando el Señor se cuidó bien de la necesidad física de sus discípulos, dándole de comer, ahora va a tratar asuntos espirituales. Y dijo a Pedro. Ahora, ¿por qué a Pedro? Él le había negado 3 veces públicamente. Él se había arrepentido. Él ya se había restaurado a la comunión. Pero acá, este momento es algo especial. El Señor quería restaurarlo públicamente al que lo había dicho. A Él mismo le había dicho: yo os haré pescadores de hombres. Cuando le dijo Pedro en aquella oportunidad, en el mismo lugar: apártate de mí, que soy hombre pecador. El Señor no aparta a nadie. El Señor no desprecia a nadie. Dice un texto: a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Comienza una escena maravillosa de amor, de perdón y de restauración. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Más que estos? ¿De qué esto se refiere el Señor? ¿Del trabajo del pescador, de la pesca? ¿De sus compañeros discípulos? ¿De qué estos habla el Señor?
No está tan claro. Lo que sí sabemos que el Señor le habla con un amor ágape, de entrega, de sacrificio, con un amor verdadero, a lo que Pedro responde con un amor fileo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Se puede parafrasear. Sí, Señor, tú sabes que fileo. Él había dicho que nunca dejaría al Señor, aunque otros pudiesen dejarle. Esa vez se cuidó de no decir nada. El Señor responde, apacienta mis corderos. El tema cambia de pescar a pastorear. 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Segunda vez. Y se va a repetir 3 veces esta oración, esta frase. Y me encanta porque el llamado del Señor es personal y a cada uno nos va a tocar la oportunidad del llamado a la obra. Nadie es demasiado grande para hacer todo, ni demasiado chico para no hacer nada. Esta propuesta del Señor es para todo creyente cristiano. Pastorea mis ovejas. Mi querida hermana, mi querido hermano, todos tenemos ovejas para cuidar, para guiar y alimentar. Y le dijo, versículo 17, la tercera vez, Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro en 3 oportunidades le negó al Señor. Igualmente acá tiene 3 oportunidades de confesar al Señor. Acá Pedro nos enseña 2 cosas muy interesantes. En primer lugar, que Jesús es Dios. Por lo tanto, Él sabe todo y no podemos mentirle a Él. En segundo lugar, nos enseña la obra a Él solamente se puede hacer por amor. Y ese amor tiene que ser un amor ágape. O sea, de entrega, de sacrificio, como Cristo mostró en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si le amamos a Él, vamos a amar a sus corderos, a sus ovejas. Dice Él, mis corderos, mis ovejas. En tercer lugar, vamos a ver, Jesús llama a tomar decisiones. Terminando con Pedro, el Señor vuelve a otro tema de la restauración con Pedro. Todo está bien, todo arreglado, todo perdonado. A continuar, Pedro estaba pensando quizás estaba llorando como aquella noche cuando negó al Señor. Y ahora, ¿cuál es el otro paso? ¿Cuál es el otro capítulo? Versículo 19. Añadió el Señor, sígueme. Esta palabra para mí va a ser la clave, lo más importante en el texto. Lo subrayé en rojo, la palabra sígueme. El Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos 3 años. Y en la oración intercesora en el capítulo 17 de Juan, Él dijo, porque las palabras que me diste, le dice a su Padre, les he dado a ellos. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todo lo que había traído el Señor de su Padre, recibieron los discípulos, entendieron y creyeron. Y ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Esta palabra bendita, sígueme. Versículo 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Y en este momento Pedro tenía su atención solamente a Jesús. Pero de repente se vuelve y ve a Juan. Y Pedro volvió a ser el mismo Pedro y dijo, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? ¿Va a morir también de mártir? Versículo 22. ¿Qué a ti? Sígueme tú.
Otra versión dice, tú sígueme nomás. En guaraní dice, vai con debe upeva. Deca tu yusera puqueri. Sí, hermano, sí, mi hermana. Ahora es más que nunca la oportunidad de seguir a Jesús, de tomar decisiones, de ser un cristiano que vive la vida de Cristo. El apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, un texto conocido, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Y por último, el testimonio de Juan, el discípulo amado, 24-25. Se encuentran algunas palabras interesantes, dice versículo 24, da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Versículo 25, otras muchas cosas. Y como dice Juan, el discípulo amado, realmente nosotros compartimos y recomendamos siempre el libro de Juan a todos, los nuevos y los antiguos, los jóvenes y los mayores, que lean Juan. Juan acá habla de estas cosas, que si se escribieran y se dice bien, hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El versículo 31 del capítulo 20 termina con esta palabra. Estas cosas que habla acá 3 veces Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor bendiga su palabra. Amén, amén.